Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. De país emergente a país frontera, ese es el riesgo de reclasificación que está corriendo el mercado de acciones colombianos, según el banco estadounidense JP Morgan. Analizamos qué significa eso con el presidente encargado de la Bolsa de Valores, Andrés Restrepo, y además las razones por las que llegamos a esta preocupante situación. A darle un nuevo impulso a la bolsa. Muchos expertos consideran que hay formas de rescatar el atractivo de la bolsa de valores y atraer a más inversionistas. ¿Cuáles son esas estrategias y quiénes deben abanderar esta campaña? Las explicaciones en minutos con Orlando Santiago, gerente de la firma Fénix Valor. Comienza la transferencia de la renta ciudadana. Cientos de miles de hogares de escasos recursos obtendrán en pocos días el giro que les entrega el gobierno como ayuda monetaria. El Banco Agrario será el encargado de girarles este dinero. Les tenemos detalles de todo el proceso. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la advertencia que formuló el Banco de los Estados Unidos JP Morgan acerca de la posible degradación de Colombia desde país emergente a país frontera, lo que afectaría la forma como nos analizan, como nos miran los inversionistas, especialmente los internacionales. Con la guía del presidente encargado de la Bolsa de Valores de Colombia, Andrés Restrepo, queremos traerles claridad sobre este tema. En primer lugar, doctor Restrepo, con las buenas noches, ¿qué significa que Colombia eventualmente llegue a pasar de ser un país emergente a convertirse en un mercado frontera? ¿Qué quiere decir? Que los mercados que están en esa lista básicamente son mercados que tienen unas determinadas condiciones de liquidez de sus acciones, de perspectivas económicas, de potencial de crecimiento, y ahí está Colombia. Ahí lleva Colombia varios años. Muchos inversionistas internacionales observan esa lista para decidir dónde invierte. Dejar de estar en esa lista quiere decir que ya Colombia, las empresas colombianas que están listadas en el mercado colombiano, pues ya no serían objeto de compra por esos inversionistas. Seríamos objeto de compra por otros inversionistas que no tienen como regla de inversión invertir solo en emergentes o en emergentes. Eso, digamos, es cambiar de alguna manera quiénes son nuestros inversionistas y empezar a jugar en una liga donde estamos acompañados por otros mercados que tienen unos potenciales de crecimiento menores, una liquidez de sus acciones menor, una mayor volatilidad. Eso es un poco lo que quiere decir ese riesgo de que Colombia deje de ser mercado emergente y pase a ser frontera. Doctor Restrepo, ¿cuál es la importancia de esta advertencia de JP Morgan? No sé, gobierno nacional, comisionistas de bolsa, inversionistas, compradores, las propias compañías, ¿deberían estar muy preocupadas? ¿Hay riesgos de que nuestro país, tenga una imagen negativa ante los mercados del mundo? Yo creo que hay unos señalamientos importantes que nos deben llevar a todos los que participamos en estos debates a evaluar los efectos de las decisiones que se están tomando, de la perspectiva de la economía, evaluarlas con cuidado, porque lo que nos están diciendo es, ojo, los inversionistas están preocupados porque esas empresas desarrollan su actividad en un contexto económico, ellas no funcionan en el vacío. Y si hay un contexto económico con incertidumbre, con reglas que no son claras o que preocupan a los inversionistas, pues este es el resultado. Todo este panorama, doctor Restrepo, al final, ¿cómo afecta, cómo impacta a los precios de las acciones de las compañías colombianas que están listadas en la bolsa de valores que usted está gerenciando? En la medida en que haya un contexto económico adverso, en que las perspectivas económicas no sean buenas, pues esas empresas se ven afectadas, el precio de esas empresas en bolsa se ve afectado. Entonces, a su pregunta en ese contexto
de pérdida de liquidez, de pérdida de valor, ¿qué podría uno esperar? Pues hay como dos caras de la moneda. De un lado, esas perspectivas económicas con esos riesgos que usted señalaba, pues hacen que los inversionistas piensen dos veces antes de invertir en Colombia. Yo creo que eso es innegable. Pero por otro lado, si usted mira los precios de las empresas colombianas, los compara con su valor en libros, los compara con sus dividendos esperados, son empresas muy atractivas para invertir, muy atractivas para invertir. Nuestros múltiplos, a eso se le llaman a esas razones financieras que relacionan el precio con variables fundamentales de la operación de las empresas. Colombia, el mercado colombiano está relativamente barato. Cuando usted está relativamente barato, pues el potencial de valorización es importante. ¿Qué creo que es, digamos, valioso, la reflexión valiosa de hacer en este momento? Que tenemos unas empresas muy buenas que están con unos precios muy bajos, por lo tanto la oportunidad de valorización está ahí. Claro, doctor Restrepo, mirando este año vemos una caída del índice Colcap cercana al 18, al 20% con la disminución que hoy tuvo la bolsa. Y cuando miramos otros mercados del mundo, está ocurriendo lo contrario, están subiendo los precios de las acciones, Estados Unidos, Europa se han recuperado, América Latina, en fin. ¿Qué nos está pasando a nosotros? ¿Nos están afectando temas internacionales o nos están afectando temas propios de Colombia? Mire, claro, como es una isla, Colombia se ve afectada por las condiciones macro internacionales, pero si usted compara el comportamiento de bolsas de la región, no solo de Estados Unidos, sino de la región en este año, nosotros hemos sido de las principales bolsas de la región, la que ha tenido el peor desempeño. Entonces yo creo que eso sí nos invita a pensar qué estamos haciendo mal. Sí, las bolsas de Chile, la bolsa de Perú, la bolsa de México, están teniendo comportamientos positivos, que de todas maneras son países que igual que Colombia se ven afectadas por los movimientos de la economía global que nos está pasando. Yo no, digamos, señalaría que exclusivamente es un problema del gobierno actual. Colombia tiene problemas, digamos, en su economía, en su nivel de formalización laboral, en su nivel de ahorro que vienen de atrás. Lo que sí creo que es innegable es que muchas de las discusiones que se están poniendo sobre la mesa actualmente profundizan esa incertidumbre. No por el cambio en sí, sino porque mandan señales que resultan muy preocupantes para cualquier persona que esté interesada en la evolución futura de la economía colombiana. Yo aquí me permito señalar simplemente, por ejemplo, el tema de la reforma pensional. La reforma pensional, el ahorro pensional, perdón, es un ahorro fundamental para el mercado de capitales. Y cuando hablo del mercado de capitales no hablo de las negociaciones de un día en la bolsa, sino hablo de la financiación de los proyectos productivos de largo plazo que requiere cualquier economía, de las fábricas, de las carreteras, de los puertos, de los aeropuertos, que se financian, que necesitan financiación de largo plazo. Y el ahorro pensional, por su vocación precisamente de largo plazo, es el que financia ese tipo de proyectos. Eso lo ha financiado Colombia. Colombia ha tenido la capacidad de financiar una parte muy importante de sus proyectos con su ahorro, con su mercado de capitales. Poner en riesgo ese activo del país es una cosa que, dentro de las varias que seguro señala JP Morgan, nos está castigando hoy el mercado. Bueno, pues bastante castigados estamos. Yo le quiero hacer la siguiente pregunta. Este proveedor de indicadores que es el MSCI, por eso así se llama nuestro indicador MSCI Colcap, ¿qué podría tener en cuenta? ¿Qué debería tener en cuenta si eventualmente como dice JP Morgan, nos baje o degrade mejor como ese concepto que tiene sobre Colombia, pasarnos de mercado emergente a mercado frontera? Ellos son los que determinan eso a partir de su visión del mercado, a partir del comportamiento de las acciones, del comportamiento no solo de los precios, sino de la liquidez. Entonces,
esa revisión que ellos realizan de esas condiciones son las que los llevan a clasificar a un país en una o en otra categoría. Pues estaremos entonces muy pendientes de lo que ocurra. Le damos muchas gracias al doctor Andrés Restrepo, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, por estas explicaciones muy oportunas. Y con él hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere qué se debe esperar de ahora en adelante con nuestro mercado de acciones y cuáles medidas se podrían adoptar para mejorar el entorno económico y político. Ya volvemos con el experto Orlando Santiago. Regresamos a Signo Pesos, analizando las preocupaciones que hay en el mercado accionario de Colombia tras las advertencias de JP Morgan. Doctor Orlando Santiago, gerente de Fénix Valor, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, buenas noches, muchas gracias por la invitación, todo muy bien. Usted ha vivido dentro del mercado de valores tal vez los últimos 20 años, no sé cuántos, y me imagino que ha tenido que pasar por ciertos ciclos. Ahorita estamos en un momento muy difícil. Para esas personas, y esta es mi primera pregunta, para esas personas que de pronto esto es su primera vez, estamos en medio de un chaparrón, ya hablaremos de JP Morgan, lo que puede pasar hacia adelante, ¿cómo vivir este momento? Porque hay personas que hace 7, 8, 9, un año tenían una plata invertida en la bolsa de valores y hoy tienen 30% menos y están asustadísimas que porque nos van a bajar yo no sé para dónde, y hay gente que no entiende estos conceptos. ¿Cómo pensar en momentos tan difíciles? Bueno, Víctor, lo que usted dice es cierto, digamos que para ser exactos, 22 años en este negocio y uno ya ha vivido bastantes crisis. De hecho, anterior a lo que ocurre en Colombia, la pandemia del 2020 quizá era la peor hasta ese momento. Pero hace un momento, yo escuchando la entrevista del presidente de la Bolsa, se mencionó algo en particular y es que ahora no es un efecto mundial, sino que es Colombia la que tiene el problema. Entonces, cuando usted preguntaba hace un momento si el problema era afuera o adentro, quizá el presidente de la bolsa, pues por su rol en la economía, debe ser un poco más prudente a la hora de indicar exactamente, aunque él lo sepa, qué es lo que ocurre. Cuando se trata de una opinión, de un natural como lo somos nosotros, pues está claro que es Colombia la que tiene en el interior algo diferente. Y eso hace que la crisis actual sea aún peor, si lo pudiéramos poner ese término, que la misma pandemia en el año 2020, porque al final en el 2020 era todo el mundo, pero ahora es Colombia. Y es indiscutible que lo que está ocurriendo en la actualidad es algo que solo se podría solucionar localmente. Entonces, si bien es cierto que hay mucha gente que está con tremendas desvalorizaciones, pues ahora es no que el mundo se recupere y no que el mundo tenga una solución, sino que la solución la saque la misma Colombia. Y ahí es donde hace la situación actual una diferencia enorme contra lo que hemos visto en el pasado, pero sin querer decir entonces que haya que salir despavoridos y corriendo, simplemente hay que tener paciencia como en las ocasiones anteriores, pero reconociendo que quizá buena parte del problema está aquí en nuestra propia tierra. Cuando uno mira cómo clasifica MSCI a los países, ¿no? O sea, JP Morgan es el banco estadounidense que dice, pilas Colombia, que allá los del MSCI pueden hacer una cosa, los pueden a ustedes degradar, ¿listo? Entonces, cuando uno mira, como que tiene 4 grandes grupos de países, ¿no? Países desarrollados, ¿sí? Ahí están pues los países europeos, Estados Unidos, las bolsas de esos países. Está después el grupo de los países emergentes, que es donde estamos los colombianos, y de pronto nos pueden desclasificar de ahí. Y después pues hay otro grupo de países pues que están en un mayor nivel de riesgo, que son los mercados frontera. Y para mirar en cuál de los grupos nos clasifican, pues ellos tienen en cuenta el entorno económico. JP Morgan dice que para Colombia es difícil, los volúmenes de negociación, los valores de las acciones, es decir, cuánto valen las empresas en bolsa, cuánto se mueve día a día, en fin, y este tema muy importante, los riesgos políticos del país. ¿Qué deberíamos hacer como nación para evitar que eso ocurra? Que nos saquen del grupo de la mitad, ¿sí? No somos ni los mejores, tampoco los peores, pero estamos bien para un grupo de los peores, para un mercado de frontera. Pues Víctor, mire, qué chévere que el presidente de la bolsa hubiera dado la respuesta a esa, porque es muy claro. A ver, en la actualidad el mercado colombiano, solo para poner en contexto, está negociando ahora menos del 50% que negociaba en el gobierno anterior. Entonces, cuando usted hablaba de riesgo de liquidez, por ahí va la cosa.
cuando habla de riesgo político. De hecho, las mismas calificadoras de riesgo han dicho que la única manera de mantener la calificación crediticia de Colombia es que ninguna de las reformas claves del gobierno, la pensional, la de salud y la laboral, lleguen a pasar. O sea, donde esas reformas pasen automáticamente la calificación crediticia, y estamos hablando aquí de algo que tiene mucha referencia con el tema que estamos tratando, también se degradaría. Entonces, Colombia, como usted bien lo menciona, en la actualidad, estando como una economía emergente, y pongamos en contexto, emergente es un país que ha hecho las cosas bien y está trascendiendo hacia una economía desarrollada. En la actualidad en la región, Colombia se compara con Brasil, con México, con Chile, y en este sentido, pues por supuesto son economías que son bien vistas, pero pasarnos a frontera de los cuatro grupos que usted muy acertadamente está dejando claro, frontera es la mitad entre emergente y un término que suena muy feo, pero digamos que es el nombre que se conoce en los mercados. Se conoce como mercados basura. Y basura hace referencia a la peor calificación crediticia que tienen algunos países, y pues aquí estamos hablando de mercados, no de otra cosa, para que quede eso supremamente claro. Solo para poner un ejemplo, un mercado con calificación crediticia basura es Venezuela, y esto significa que la capacidad de Venezuela de responder ante obligaciones financieras es casi nula. Entonces, Colombia estaría pasando, todavía no lo ha hecho, pero si las cosas no cambian, estaría saliendo de emergentes, que es los que están cerquita a países desarrollados, a estar más cerca de mercados basura. Y entonces Colombia ya no se va a comparar con Chile, con México, con Brasil, con Polonia, en fin, sino que se va a comparar con Jamaica, con Kazajistán, con Kuwait, con Afganistán, y yo creo que ahí ya se empieza a notar el cambio. Esto es lo que viene ocurriendo sí en Colombia. El gobierno, porque hay que decir las cosas por su nombre, el gobierno no intenta ser un poquito más sensato en las decisiones que toma y entender las connotaciones, porque esto no es que el gobierno, Víctor, simplemente esté afectando a la bolsa. Cuando Colombia vaya a pedir dinero prestado, no es lo mismo prestarle a un emergente que prestarle a un país clasificado como frontera o con una menor calificación crediticia, y los costos financieros para Colombia se van a disparar. Así que en la actualidad, si no pasa nada, pues vamos por un camino bastante equivocado. Si no hay cambios, dice usted. Doctor Santiago, mire, pues ayer se le dio una estocada, fue la noticia. Ayer hubo una caída muy fuerte, hoy se prolongaron esas desvalorizaciones, pero esto viene de mucho atrás. Este año la bolsa ha perdido en su mercado de acciones 20% y desde mediados del año pasado ha caído un 30%, contrario a lo que ocurre con las demás bolsas del mundo que han subido. Y la estocada de ayer se dio por una opinión de alguien que dijo, oiga, pilas que les puede pasar esto, y se generó ese sacudón en la bolsa, ¿no? Acciones cayendo 8, 9, 10%. ¿Será que podemos seguir bajando? ¿Será que si se materializa la noticia, si solo con la posibilidad de que ocurra, sucedió ayer lo que sucedió en la bolsa, qué tal si efectivamente MSCI nos mueve de los mercados emergentes a los mercados fronteras? ¿Ahí seguiría cayendo la bolsa? Víctor, ahí ya no habría que decir será que, sino que habría que decirlo con seguridad. Obligatoriamente caeríamos más, y es por una razón sencilla, Víctor. En el mundo los capitales invierten de acuerdo a unas reglas. Entonces, los fondos que invierten de acuerdo a esas reglas, que son los grandes fondos mundiales, dice, invierta en países emergentes. Perfecto, Colombia es emergente. Si llegan a cambiar a Colombia de grupo, pues esos fondos que están invertidos en mercados emergentes ya no pueden estar en Colombia. Entonces, por cuestiones elementales, el fondo no va a dejar el dinero ahí, sino que estaría obligado por las leyes que rigen a esos fondos a liquidar su participación. Entonces, esto no es una cuestión de si podría o no, con una rebaja en el término de mercado que somos o que nos pasaran de emergente a frontera, sino que sería totalmente seguro que podría decir, sin generar alarma, que aún la estocada no la habríamos visto, porque esa noticia, si se materializa, va a desencadenar cosas mucho peores. Y es que tenga la seguridad, Víctor, de las tres grandes calificadores actuales. Usted sabe que está Moody's, que está Standard & Poor's y que está Fitch. Fitch ya nos sacó del grado de inversión.
hay unas escalas de calificaciones crediticias y las tres nos tenían en grado de inversión. Fitch ya nos bajó, nos tiene una calificación W+. Moody's nos tiene un escalón arriba del límite y Standard & Poor's nos tiene en el límite. Entonces, que nos llegara a pasar esto desencadenaría otros hechos muy preocupantes y lastimosamente hay que decir que quizá no hayamos visto lo peor si el gobierno no pone de su parte e intenta calmar y frenar esta situación. Si el mercado, si el gobierno sigue con la postura que tiene actualmente, pues simplemente vamos a ver cómo el mercado colombiano sigue y sigue perdiendo valor e interés para los mercados internacionales. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ocurre en la bolsa y la operación de una empresa? Y le hago esa pregunta porque aquí tenemos el listado de las compañías listadas, perdóneme la redundancia, en la Bolsa de Valores de Colombia. Y cuando uno mira el comportamiento de sus acciones, todas se pintan de rojo y tienen unas caídas y es como si se estuvieran quebrando las empresas. Y alguien me preguntaba por ahí, oiga, mire, yo vi los resultados financieros de Promigas y está ganando un montón de plata. Grupo Sura está ganando un montón de plata, no están despidiendo gente. Grupo Argos, Terpel, Nutresa, casi todas las compañías les está yendo bien en su operación. ¿Esto que está ocurriendo en la bolsa puede afectar operativamente de alguna manera negativa a todas estas compañías que pues solo por ver los nombres uno dice pues son las mejores empresas de nuestro país? Víctor, yo sé que puede sonar como repetitivo lo que voy a decir, porque es normal que en las entrevistas el entrevistado diga, oiga, excelente pregunta. Pero le aseguro que lo que usted me acaba de preguntar sí que es una buena pregunta. Porque ¿qué ocurre? En una circunstancia normal, cuando el precio de una acción cae, a la empresa no le pasa nada, no le pasa absolutamente nada. Incluso para los dueños de las compañías, cuando los precios de las acciones caen, para ellos incluso puede ser benéfico porque en cualquier momento pueden hacer una recompra de acciones. Recuerde que en Colombia ya se llevan recompras de acciones, el grupo Argos, entre otras compañías, recompran sus acciones. Ahora, la circunstancia actual es diferente, Víctor, porque no solamente es que baje el precio de la acción. Si baja el precio de la acción, a las empresas les va a seguir yendo bien. Quizá yo hago una lectura un poquito diferente a la que usted acaba de hacer, que cuando mira los resultados. Cuando uno mira la realidad de los resultados, Víctor, Ecopetrol, las utilidades de Ecopetrol son más de un 50% más bajas que el año anterior. Bancolombia, Bogotá, Davivienda, en fin, la mayoría de las compañías están disminuyendo sus utilidades. Pero si el precio de las acciones baja, acompañado de otros hechos muy malos para la economía, como son mayores rebajas en calificación crediticia, eso significa que mucha inversión que está aquí va a irse del país. Si de esa inversión se marcha del país, la actividad económica de Colombia se sigue contrayendo. Si la actividad económica se contrae, a las empresas le va a ir peor. Si a las empresas le va peor, el gobierno va a recaudar menos impuestos porque van a tener menos utilidades. O sea, esto es una bola de nieve donde al principio un gobierno en una actitud un poco, para no ser tan fuerte, quizá donde el gobierno subestime lo que está ocurriendo, al principio el gobierno no lo nota. Pero cuando la situación se haga más grande y vengan disminuciones de calificación crediticia, las empresas en vez de ganar pierdan dinero, porque ya algunas, Víctor, y le comento, a junio de 2023, y es real, no registraron utilidades en comparación contra el año anterior. Otra cosa, Víctor, y usted muy bien lo sabe, el PIB trimestral de Colombia en el segundo trimestre fue negativo, menos 1%. Otra cosa es que en los últimos 12 meses la economía haya crecido un ligero 0.3. Entonces, para redondear esto, en principio, en un escenario normal, si el precio de una acción cae, no tiene un efecto inicial en una empresa. Pero si eso viene acompañado de un deterioro de la economía, por supuesto que es una reacción apenas lógica que los precios caigan, porque las empresas también caerían operativa, financieramente, ante un escenario muy adverso y Colombia, lastimosamente, está trascendiendo ese camino. Doctor Santiago, muchas gracias por la explicación. Feliz noche. Gracias, Víctor. Buenas noches para todos. Las señales, las alarmas que se encienden desde el mercado de capitales. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuál es el navegador de Internet más usado actualmente en el mundo. Ya les contamos los detalles.
Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 1 billón de pesos y corresponde al valor que tendrá la transferencia del auxilio monetario conocido como Tránsito a Renta Ciudadana en su tercer ciclo de este año. Son 2 millones de hogares que se verán beneficiados con este subsidio. Los giros comienzan este viernes y se extenderán hasta finales de este mes. Y es que esta transferencia es clave para las finanzas de tantos hogares de escasos recursos en todo el país. Por eso, Hernando Chica Zucardi, presidente del Banco Agrario, nos cuenta los detalles de cómo harán esas transferencias monetarias. Aseguran también desde el Banco Agrario que han mejorado sus procesos logísticos para evitar las enormes filas que hemos observado en meses anteriores. Veamos. En un trabajo conjunto con Prosperidad Social, vamos a llevarle a las familias más vulnerables el tercer ciclo de pago de la renta ciudadana a lo largo y ancho del país. Venimos trabajando desde el primer día después del pago del segundo ciclo, el cual fue exitoso en 96%, para prepararlos y prestar un mejor servicio y una mejor organización en nuestras oficinas a lo largo y ancho del país. Recuerden, no tienen que hacer filas. No se apresuren a hacer efectivo su subsidio. En realidad tenemos dos programas muy importantes, uno a los bancarizados y otro a los no bancarizados. Para los dos grupos hemos dispuesto todo un programa operativo de atención y de servicio para que estas familias, para las cuales estamos comprometidos, prestarles la mejor atención en el pago de la renta ciudadana. Los bancarizados y los no bancarizados, infórmense. Tenemos dispuestos tanto Prosperidad Social como el Banco Agrario de Colombia canales para que sepa, primero, consulte si es beneficiario o no, y segundo, consulte cuál es su canal. Vamos a tener a disposición todas las redes de oficinas, más cajas extendidas, más de 15 cajas extendidas, sobre todo en los puntos de mayor afluencia. También todos los corresponsales bancarios aliados de Banco Agrario a disposición de hacer los pagos. Son 20 días, recuerden, 20 días para poder hacer efectivo su subsidio, su pago de renta ciudadana. Y los bancarizados, una vez se hagan los abonos, los recursos están interpuestos, pueden hacer retiros en toda la red de cajeros verdes de Servibanca, de la red de cajeros de Banco Agrario de Colombia. No tienen que ir a las oficinas. Para eso también tenemos dispuestos canales virtuales y canales de atención para generar los códigos que sean requeridos y necesarios y poder hacer efectivo su tránsito a la renta ciudadana. Y hoy les traigo noticias sobre GoPass. Este es un emprendimiento colombiano que por medio de la tecnología está prestando un importante servicio en varios frentes del país. Luis Carlos Rueda, nuestro compañero, nos cuenta de qué se trata. Veamos. El concepto de movilidad eficiente está directamente ligado a los términos tiempo y economía. Y ahora se suma otro, tecnología, y un emprendimiento colombiano es protagonista. GoPass nace en el 2020 como una solución de pago sin contacto para resolver los problemas de movilidad que enfrentan los ciudadanos en el día a día, tanto en sus trámites que deben hacer en centros comerciales, viajes en peajes, gasolina. Y GoPass nace como un emprendimiento 100% colombiano, con el objetivo de poder resolverle y mejorarle la calidad de vida a los usuarios. En tiempos de conectividad, ecosistemas y dispositivos, su combinación ofrece al usuario comodidad. Funciona a través de un dispositivo TAC RFID que se coloca en el panorámico del vehículo. El usuario simplemente debe descargar una aplicación en donde se hace un registro y se coloca un medio de pago que le permite al usuario desbloquear un ecosistema de movilidad que tiene más de 500 puntos a nivel nacional en el 2023. Adoptando exitosos modelos internacionales, esta empresa colombiana se convierte en pionera del sector en el mercado colombiano. Estamos muy contentos de contar que GoPass ya hoy hace más de 15 millones de transacciones al año. Vamos a cerrar con esa cifra en el 2023 y tenemos desplegado soluciones para pago sin contacto en todo el país,
a partir de las verticales de peajes, parqueaderos públicos, parqueaderos en centros comerciales, estaciones de servicio de la red Terpel y distintas soluciones de pago alrededor de la movilidad. Los usuarios podrán ahora ahorrar tiempo, simplificar sus transacciones y equilibrar sus finanzas. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 4.093 pesos con 4 centavos. Hoy subió un poquitico, 3 pesos con 58 centavos. El petróleo de Brent, de referencia para Colombia, tuvo un incremento de 0,69%. Se acerca ya a los $91 por barril. Precio interno del café colombiano quedó estable en promedio para mañana como referencia a 1.320.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, como les decíamos, sigue cayendo. Hoy tuvo un retroceso de 0,43%. Acción más valorizada, preferencial del Grupo Argos, ganancia de 2,25%. Acción que más cayó, Grupo Bolívar, tuvo un retroceso de 9,97%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El navegador Google Chrome es actualmente el número 1 en prácticamente todo el planeta. Según los más recientes reportes, fue usado en junio y en julio de este año por el 63% de los internautas. Al mirarlo por regiones, estas son las cifras. En Sudamérica lo usaron el 79% de los conectados, en Asia 72%, África 71%, Europa 58% y curiosamente en Norteamérica, de donde es originaria esta compañía, el 53%. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.